de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, hay un tema muy importante, que es el tema de la memoria. La memoria es un atributo de la democracia, para decirlo de manera bastante general. Una de las primeras cosas que hace cualquier régimen totalitario es tratar de reescribir la historia, es tratar de envenenar la memoria, es tratar de falsificar el pasado y adecuarlo a los designios del caudillo de turno, del interés de la autocracia dominante. Eso, insisto, la memoria es un dato de la democracia, es un componente fundamental de la construcción del ciudadano democrático. Digo todo esto porque hace apenas un año ocurrió un evento muy importante en nuestro país. Ocurrió un acto mediante el cual una dirección política consultó a la ciudadanía sobre la caracterización de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y sobre los pasos, sobre todo sobre los pasos a seguir. Ese proceso se conoció como el plebiscito. Eso ocurrió un 16 de julio en Venezuela, sí, pero también en muchísimas ciudades del planeta, muchísimas, ni siquiera capitales de países, sino en muchísimas ciudades del planeta. A mí me tocó, por razones de carácter académico y de trabajo, estar en esos días en Barcelona, España, en un evento al que asistí junto con Margarita López Maya y otros venezolanos, un pequeño grupo de venezolanos. Y por eso la comunidad de venezolanos exiliados me pidió que apoyara la jornada del 16 de julio en Madrid. Y estuve allí con ellos, por supuesto. Pero, repito, esto ocurrió en Venezuela y en todo el planeta. Dentro del convulso proceso de luchas que se vivió en ese primer semestre del año 2017, yo me atrevería a decir que ese fue el evento más importante, el más importante, por lo menos en cuanto a su significación política y también en relación al grado de participación de la ciudadanía. En la marcha más concurrida nunca hubo más de 20.000 personas. En el trancazo más importante nunca hubo más de 5.000 personas. Pero en ese evento hubo más de 7,5 millones de venezolanos participando y dando su opinión. Transcurre un año y hoy, el 16 de julio del año 2018, apenas hay un pequeño acto formal por parte de la Asamblea Nacional y alguna actividad por parte de uno de los actores políticos de la escena opositora, pero no ha habido una reflexión sobre el significado de esto y sobre las implicaciones que eso tiene, que ese acto tuvo para ese momento y para todo este proceso político que estamos viviendo. Recordemos que no estamos hablando simplemente de un acto comicial en una democracia normal, no. Votar el 16 de julio del año 2017 implicó arriesgar la vida. De hecho, una enfermera venezolana, sí, una enfermera de ese mismo gremio que hoy está dando esa lucha inmensa en este país,
una enfermera fue asesinada en Katia por un colectivo madurista, un paramilitar madurista, que simplemente no quería que los venezolanos votaran. Todo eso ocurrió. Que ¿por qué sé que fueron más de 7,5 millones los venezolanos que participaron en esa gesta? Bueno, porque hubo un grupo de destacados venezolanos que dieron su rostro, su respetabilidad, su honorabilidad como garantía de la pureza de ese proceso. Ese grupo de venezolanos fueron los rectores de las universidades. Y tenemos en línea a uno de ellos, tenemos en línea al rector Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana, como invitado muy especial. Rector, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. A un año del 16J del 2017, ¿cuál es su visión de ese evento y de lo que ocurrió posteriormente? Y por supuesto, ¿cuál es su visión de este complejo y exigente momento que estamos viviendo los demócratas venezolanos, los ciudadanos venezolanos? Muy buenos días, ¿le escuchamos? Muy buenos días, Chugo. Realmente un gran placer saludarte a esta hora de la mañana y también a la audiencia que está pendiente de tu programa y de lo que ocurre en Venezuela. Como bien decías en la introducción que hacías, la memoria es un atributo de la democracia, pero yo iría inclusive un poquito más allá. La memoria es un atributo de la civilización. Y por eso es que efectivamente los regímenes totalitarios, sobre todo a lo largo del siglo XX, donde hubo varios regímenes totalitarios que originaron holocaustos realmente, o sea, que originaron grandes desastres en el mundo, se ocuparon de destruir la memoria. Y de destruir la memoria no solamente destruyendo instituciones, sino inclusive destruyendo grupos enteros humanos para que ni siquiera quedara memoria de su existencia en la Tierra y se destruyera de esa manera, elementos muy importantes, factores muy importantes de la civilización humana que se ha venido construyendo a lo largo de centenares de miles de años. Por eso la memoria efectivamente es un atributo y de la democracia, de la civilización, y llama la atención, como decías, que a un año de la consulta que se hizo el 16 de julio, sea muy poco lo que se ha reflexionado el día de ayer, que se cumplió ese aniversario, acerca de este evento. Como recordamos, este evento ocurrió efectivamente el 16 de julio del año 2017, con el objetivo de plantear una especie de hoja de ruta para poder resolver una crisis que se estaba ya desenvolviendo en ese momento, para ese momento había ya varios meses, 3 meses de manifestaciones masivas en toda Venezuela, de la gente buscando resolver urgentemente una crisis económica y social que para ese momento no era, pero ni de lejos, no tenía ni la magnitud que tiene en este momento, pero que ya era inaguantable para la población venezolana. Y esa consulta lo que buscaba era, en primer lugar, expresar la voluntad de los venezolanos sobre el rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente que se estaba conformando a espaldas de los venezolanos, sin ni siquiera haber hecho una consulta previa acerca de que si era o no la ruta el constituir el formar esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el régimen totalitario, sin ni siquiera consultar a los electores venezolanos, estaba pues ya comenzando a conformar ese parapeto. Por otro lado, también se consultaba a los venezolanos si las instituciones venezolanas debían apegarse a la Constitución vigente o no debían apegarse a la Constitución vigente como marco de referencia para resolver los problemas cotidianos de Venezuela. Y en última instancia, si se debían renovar los poderes públicos para poder de esa manera tener la efectividad de que pudieran lograrse los progresos, los cambios que la sociedad venezolana necesitaba precisamente para resolver esa crisis económica y social que ya estaba ocurriendo. Esas fueron básicamente las 3 preguntas que se hicieron. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema del apego a la constitución de las instituciones, sobre todo de las fuerzas militares, y la renovación de los poderes públicos. El resultado fue, como tú bien mencionaste, fue masivo. Más de 7 millones de personas acudieron tanto en Venezuela como ya en el exterior. No había una comunidad de venezolanos tan
numerosa como la que hay en este momento fuera de Venezuela, porque a lo largo del último año más de 1 millón de venezolanos han tenido que emigrar de Venezuela, pero sí había ya bastantes venezolanos que estaban viviendo en el exterior, y tanto en Venezuela como en el exterior se presentaron masivamente los venezolanos a las mesas electorales que se organizaron paralelamente a las instituciones públicas, porque no se podía confiar en un Consejo Nacional Electoral para hacer esa consulta. Por lo tanto fue la propia sociedad civil la que se organizó para hacer esa consulta. Entonces, en primer lugar, el resultado, yo creo, es muy importante que debemos destacar de esa jornada del 16 de julio, es la capacidad que tiene la sociedad civil para organizarse conjuntamente con factores políticos, porque ahí también participaron los partidos políticos, pues participó la propia Asamblea Nacional, que para ese momento era el único poder público legítimo que había en Venezuela y que sigue siéndolo, pero realmente toda esa consulta se organizó independientemente de los organismos del Estado por parte de la sociedad civil. Entonces, ese yo creo que es un primer factor que tenemos que resaltar, que la sociedad civil tiene esa capacidad organizativa y que la voluntad de las personas es muy poderosa, y cuando esa voluntad está articulada por diversos factores, bueno, pues esa voluntad puede lograr efectividad, como se demostró tras la participación de más de 7 millones de personas, en donde, como mencionaste, los rectores universitarios actuamos como garantes del proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad de articularnos con todos estos factores de la sociedad civil, de forma tal de que había ahí técnicos, había voluntarios, había una cantidad de personas inmensas, yo diría que más de 100.000 de personas desplegadas tanto en Venezuela como en el exterior, de forma tal de poder lograr ese resultado. Se demostró también que, se buscó, pues, y de alguna manera se demostró que para enfrentar el totalitarismo hacía falta unidad. Y el hecho de que más de 7 millones de personas hayan manifestado su voluntad en ese momento, bueno, fue una fuerte manifestación de esa unidad frente al totalitarismo. Bueno, pero el régimen totalitario también ha venido actuando, actuó ese día con violencia, como ocurrió no solamente hubo la muerte de esta persona en Katia, sino que hubo algunos hechos violentos propiciados por los colectivos en diversas partes de Venezuela. El régimen totalitario actuó frente a esa unidad, y no solamente actuó ese día, sino que ha venido actuando posteriormente a lo largo de todo el año que ha ocurrido. Por ejemplo, se demostró que la Asamblea Nacional, que a pesar de ser un poder público legítimo, el único poder público legítimo, y por el hecho de ser el único poder público legítimo, pues no tiene la capacidad para hacer cumplir sus decisiones. Y como consecuencia, después del 16 de julio, es una reflexión que tenemos que hacer, lo que ha habido es un debilitamiento tremendo de la unidad, esa unidad que es necesaria para poder enfrentar al régimen totalitario. En primer lugar, yo creo que si analizamos lo que ocurrió después del 16 de julio, es que, bueno, la sociedad civil pensó que había cumplido ya con esa consulta su función, y descargó completamente en la Asamblea Nacional las responsabilidades de poder lograr las soluciones de la muy profunda crisis que estamos viviendo en Venezuela. Sin embargo, la Asamblea Nacional demostró a sí mismo que no tiene capacidad de hacer cumplir la Constitución por sí sola. Para poder hacer cumplir la Constitución hace falta la conjunción de todos los poderes públicos. En Venezuela, bueno, tradicionalmente en los países democráticos hay 3 poderes independientes, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al poder legislativo le corresponde efectivamente disponer en representación de toda la población de cuáles son las reglas del juego, de cuáles son las instituciones que deben regir un país democrático. Pero luego le corresponde al Poder Ejecutivo y le corresponde al Poder Judicial el hacer cumplir efectivamente esas normas. Y la Asamblea Nacional, bueno, demostró a lo largo del último año que por sí sola no puede hacer cumplir la Constitución. Un ejemplo de eso es que cuando nombra al Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento, entre otras cosas, de su deber como Asamblea Nacional, pero también de la consulta del 16 de julio, porque una de las preguntas efectivamente estaba dirigida hacia la renovación de los poderes públicos y recibió el masivo apoyo de la población. ¿Qué pasó con el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia? Que no solamente no pudieron tomar
función esos miembros del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por la Asamblea Nacional, sino que fueron perseguidos por el régimen, fueron puestos presos los que estaban en Venezuela y el resto tuvieron que salir precipitadamente del país, con lo cual se demostró que con uno solo de los poderes públicos no se puede realmente hacer cumplir la Constitución. Y en Venezuela tenemos, además de esos 3 poderes públicos tradicionales, tenemos 2 poderes más: el poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y el poder ciudadano, que está conformado por el Defensor del Pueblo, por la Contraloría y la Fiscalía. Y al no haber esa capacidad de la Asamblea Nacional de hacer cumplir la Constitución, no se pudo renovar uno de los poderes importantes para que podamos salir de esta crisis, que es el Consejo Nacional Electoral, y yo creo que se ha demostrado a lo largo de este año que ha pasado, desde el 16 de julio hasta este momento, pero se ha demostrado con creces la ineficacia en el momento actual del sistema electoral para poder destrabar, para poder resolver esta profundísima crisis social y económica que estamos viviendo. Tuvimos varios eventos electorales desde el 16 de julio para la elección de gobernadores, para la elección de alcaldes y también para luego para una pretendida elección presidencial, en donde los electores realmente no pudieron ejercer sus derechos, porque arbitrariamente el Consejo Nacional Electoral puso normas, puso reglas del juego, más allá de lo que dicen las leyes, más allá de lo que dice la Constitución, más allá de lo que dicen los reglamentos electorales, inhabilitando candidatos, proscribiendo partidos políticos, impidiendo realmente que se expresara la voluntad de las personas. Entonces, la consecuencia de la incapacidad que ha tenido el único poder público legítimo que tenemos en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, de hacer cumplir la Constitución siguiendo los lineamientos que el propio pueblo venezolano emitió en esta consulta del 16 de julio, ha tenido la consecuencia de una profundización aún mayor de la crisis social y económica que hemos tenido. Algo que hemos visto también del 16 de julio del año pasado hasta este momento es una gran presión internacional por acelerar la resolución de la crisis en Venezuela. ¿Y por qué los países del mundo reaccionan de esa manera? Bueno, porque la crisis venezolana en este momento está desbordando las fronteras de Venezuela. No solamente cerca de 3 o 4 millones de venezolanos, algunas estimaciones indican que, todas indican que más de 3 millones de venezolanos han salido de Venezuela en los últimos 3 o 4 años, y sobre todo en el último año del 16 de julio esta parte, y algunas estimaciones indican que más de 4 millones de venezolanos ya han salido a través de nuestras fronteras. Se estima que entre 5.000 y 10.000 venezolanos cruzan las fronteras de Colombia y las fronteras con Colombia y con Brasil diariamente. Entonces, si uno toma, bueno, toda esa cantidad son centenares de miles que van saliendo de Venezuela y reitero, más de 3 millones de personas que están fuera. Eso desborda entonces las fronteras venezolanas, la crisis venezolana, porque la crisis humanitaria que tenemos también ahora le están sufriendo las regiones fronterizas de Colombia y Brasil. Pero no solamente eso, sino también que las redes de narcotráfico, las redes de contrabando, las redes de blanqueo de capitales también afectan el bienestar de otros países, y entonces eso ha propiciado una gran presión internacional para que resolvamos los venezolanos esta crisis que tenemos con sanciones que se han venido emitiendo en contra de los funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos, pero que no han tenido realmente ningún efecto real en la resolución de la crisis. Somos los venezolanos los que tenemos que resolver este problema y necesitamos, recomponer esa unidad que, reitero, se ha venido debilitando a lo largo del último año, precisamente por las acciones del régimen. Muchos quieren descargar en la propia oposición, en los partidos políticos, en la sociedad civil, en las pocas instituciones que nos quedan en Venezuela, la responsabilidad de que no hayamos podido resolver los venezolanos esta crisis, pero realmente yo creo que nosotros tenemos que mirar al origen de los problemas en Venezuela, dónde están realmente las causas que originan toda esta crisis que tenemos, y resolver eso, porque si no, la salida que vamos a tener de esta crisis o bien seguirá siendo la salida del país, como muchos venezolanos ya lo han decidido, pero para poder nosotros
detener esa salida masiva de los venezolanos del país, realmente todos estamos convencidos que lo que tenemos que salir es del régimen. La salida de salir del régimen, tenemos que renovar esa hoja de ruta, porque sí, se trazó una hoja de ruta hacia un nacional, por sí sola no ha sido capaz de hacerla cumplir. Tenemos entonces que recomponer la unidad de todos los factores democráticos en Venezuela, y tenemos sobre todo, bueno, que seguir trabajando como venimos haciendo los rectores universitarios, pero también muchos factores de la sociedad. Tenemos que seguir trabajando en el sostenimiento y la reconstrucción de nuestras instituciones, porque tenemos un aparato productivo debilitado, pero todavía tenemos industria, tenemos unas universidades evidentemente debilitadas con todo el acoso, y con todo el acoso no solamente económico, sino inclusive persecución. La rectora de la Universidad de Carabobo está siendo perseguida cruentamente tanto por el gobernador del estado como por el presidente de la República, pero sin embargo estamos los universitarios empeñados en sostener nuestras instituciones y en reconstruirlas, y así como los universitarios, pues muchos más en Venezuela. Estamos escuchando al rector Benjamín Sharif, que al final perdimos la comunicación. Yo le agradezco profundamente al rector Sharif que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del martes 17 de julio. Recordemos, tal día como ayer, hace un año, se produjo el plebiscito, esta consulta que se le hizo al pueblo venezolano acerca de qué estaba ocurriendo y cuál era la hoja de ruta a seguir. Chicos, yo tengo que rendir público homenaje, público tributo al coraje político y a la valentía ciudadana de Benjamín Sharif. ¿Por qué? Bueno, porque es que los rectores hace un año fueron convocados por la oposición para que pusieran su cara y su honorabilidad, para que sirvieran de garantes del proceso del plebiscito. Bueno, y lo hicieron. Ellos que tenían y que tienen un nombre y un prestigio construido a punta de esfuerzo, de estudio, de trabajo, pusieron todo eso al servicio de la causa democrática en ese momento. Un año después, no hay una sola reflexión más allá de los gestos formales del caso. No hay una sola reflexión nutritiva a propósito de qué ocurrió y cómo impacta eso que ocurrió hace un año, cómo impacta en el presente. Hasta que sale, repito, la voz valiente de Benjamín Sharif y dice, bueno, vale, ¿qué ocurrió? Hace un año se validó una hoja de ruta, y esa hoja de ruta demostró en los hechos ser ineficiente. Chicos, qué lástima que eso no lo dicen los dirigentes políticos, la dirección político partidista que en aquel momento convocó y que hoy luce, como sabemos, prácticamente desorientada, para decirlo menos. Qué lástima que no hay alguien que le presta al país un balance nutritivo de lo ocurrido. ¿Un balance para qué? ¿Para sacarse los ojos? ¿Para pasarse factura? ¿Para cortar cabezas? No vale. Si en esta Venezuela de hoy todos, absolutamente todos, hacen falta. Todos hacemos falta. Estamos enfrentando no a un partido, no a un grupo de dirigentes, no a un caudillo. No, lo que estamos enfrentando es una variante delictual del petroestado, y la única cosa más poderosa que el petroestado es la sociedad, pero una sociedad unida. Por eso insisto, todos hacemos falta. Entonces el balance que se está pidiendo no es para sacarse las tripas ni para buscar culpables, no vale, es para entender lo que ocurrió. Entonces nos dice Benjamín Sharif, el rector de la Universidad Metropolitana, uno de los rectores que hace un año operó como garante de este proceso, nos dice: ese proceso fue para validar una hoja de ruta que resultó ineficiente. En consecuencia, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir la unidad, una unidad que debe contar, por supuesto, con todos los partidos políticos, todos, pero además con una actuación de la sociedad civil que entienda y asuma su papel. Lo acaba de decir Benjamín Sharif, que los ciudadanos pensaron que habían votado y a partir de haber ejercido ese voto, entonces el resto del trabajo tenían que hacerlo los políticos, tenía que hacerlo la nacional. Nos dice Benjamín Sharif que no, es que no estamos en un tiempo normal, esto no es una democracia, esto es un tiempo de emergencia y el papel de los ciudadanos no solamente es votar. Entonces, en esa unidad de la que habla Benjamín Sharif y con lo que yo estoy de acuerdo, por supuesto tienen que participar todos los partidos políticos, pero el ciudadano, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la base organizada y movilizada tiene que tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la dirección política demostró y sigue demostrando hoy no estar a la altura
de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿se trata de excluir a los partidos? Por supuesto que no, pero se trata de incluir de manera destacada a todo talento que en la sociedad venezolana esté dispuesto a dar la lucha por, por hacer de Venezuela un país vivible. Porque, bueno, ese es el otro tema. Bueno, ¿y cuál es la salida de esto? ¿Cuál es la salida de esto? Vivir en un país decente. Yo quiero vivir en un país decente, pero yo no quiero vivir en cualquier país decente. Yo quiero vivir en una Venezuela decente, una Venezuela próspera, en una Venezuela del siglo XXI. Y los países vivibles no es que pasan, no es que ocurren, es que alguien los construye, sociedades los construyen. Es que yo soy de los empeñados en que lo construyamos. ¿Quiénes? Bueno, todos los venezolanos, los que estamos aquí adentro y los que están afuera. Todos podemos participar de ese proceso de construcción de país. Todos debemos participar de ese proceso de construcción de país, pero sin amnesia, sin fingir demencia, sin extirparnos la memoria, sabiendo que tal día como ayer, hace un año, hubo un evento muy importante y que de ese evento hay que sacar conclusiones. Yo le agradezco públicamente a Benjamín Sharifier que haya hecho este acto de pedagogía política, que haya dado esta clase en la radio acerca de lo que pasó hace un año y de lo que debe pasar hacia el futuro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final de su intervención, por cierto, repito, luminosa, yo reitero mi agradecimiento a el rector Benjamín Sharifier por tales y tales y tales razones. Este país sigue existiendo, deprimido, deteriorado, agredido, pero sigue existiendo. Y bueno, tenemos universidades cercadas, pero las tenemos. Tenemos industria deprimida, agredida, pero la tenemos. Y justamente allí me quiero detener. Hoy se va a realizar el Congreso de Conindustria, el Consejo Venezolano de la Industria. Y a mí me llena de admiración el hecho de que un sector tan agredido, tan golpeado, que ha hecho tantos sacrificios simplemente para mantener abiertas sus puertas y seguir generando en la medida de lo posible empleo y productos, bueno, tenga tiempo no solamente para eso, sino para intentar contribuir a enriquecer el debate venezolano, intentar contribuir a enriquecer la reflexión de los venezolanos sobre esto que está ocurriendo y sobre el país posible, sobre el país querible. Bueno, eso es lo que está haciendo la gente de Conindustria y tenemos en línea a su presidente Juan Pablo Laquiaga. Juan Pablo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos un bosquejo, por favor, de lo que va a ser este evento que entiendo arranca a las 2 de la tarde. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todo tu radio escucha, ¿no? Pero afecta de que el Congreso de hoy, Conindustria celebra un congreso anual y el Congreso de hoy se lo vamos a dedicar a los conceptos sobre los cuales se fundamenta un país de progreso. ¿Por qué le dedicamos el Congreso a este tema en esta oportunidad? Bueno, fíjate que el año pasado dedicamos nuestro Congreso al petróleo, a entender en qué situación estaba esa industria por supuesto muy importante para Venezuela, que cómo podía esa industria petrolera desbordar actividad
hacia el resto de las industrias venezolanas, valga decir, hacia el sector de la construcción, hacia el sector siderúrgico, hacia el sector metalmecánico, y hacia el sector cementero, hacia el sector de la electricidad, e inclusive cómo podía utilizarse la industria petrolera como para poder, digamos, de ser palanca de la recuperación de las cuentas macroeconómicas, es decir, de los equilibrios fiscales, de la estabilidad de la moneda, de la generación de poder tener, digamos, un sistema en el cual los intereses, las tasas de interés activas y pasivas recuperasen sus bandas de normalidad, de manera tal de que los ahorristas puedan digamos, ahorrar en moneda dura, en bolívar, un bolívar que no vaya perdiendo fuerza, y las personas que requieren créditos pudiesen a partir de eso poder tener mecanismos de poder optar a crédito, ¿no? Ese congreso pues nos sirvió para entender que si bien el petróleo es fundamental, pues no tiene la ventana de oportunidad en el futuro que tuvo en el pasado. Es decir, vamos a tener un petróleo que va a durar un poco de tiempo más, pero no va a durar eternamente, porque el mundo está cambiando, tener una huella energética dentro de la cual el petróleo va perdiendo peso. ¿Okay? Luego, en noviembre del año pasado, hicimos pública nuestro plan de políticas públicas, valga la redundancia, a los fines de poder dar una hoja de ruta rápida de recuperación ante un cambio de modelo económico, tener un mecanismo o una discusión previamente acordada de cuáles serían las políticas públicas que habría que instrumentar como para poder rápidamente recuperar las industrias que hay, no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde las industrias que se han venido quedando paralizadas, muchas de las cuales están en manos del Estado, pero que son muy importantes, como es Sidor, como es Pequiven, como es Corpoelec, y poderlas poner al servicio de la producción de esos bienes que esas industrias o servicios que esas industrias producen, con debida celeridad, para que el país pudiese comenzar un proceso de recuperación. Y más allá de eso, pues generar unos niveles de crecimiento a partir del sector industrial, que sin duda, pues como tú sabes, es muy importante para el país, ¿no? Habiendo pasado por esos dos eventos y habiendo mostrado cuáles son las acciones que habría que tomar para producir resultados positivos en esas dos instancias, nos dimos cuenta de que el país está pasando por este momento de destrucción. Ha causado la pérdida de conciencia de cómo se debe construir un país, más allá de las políticas públicas inmediatas, pragmáticas, que hay que tener en los distintos sectores. Y en consecuencia, pues en lo que tenemos que discutir más a fondo, mecanismos de cooperación, valores sobre los cuales construir sociedad. Y ahí conseguimos 4 temas que nos parece que son, desde el punto de vista práctico de la economía, que son esenciales para la construcción de un país. ¿Cuáles son esas cuatro áreas de discusión? La primera es la empresa o la empresarialidad, no como solamente como mecanismo de producción de bienes y de generación de puestos de trabajo, sino como vehículo de inserción social. Si yo tengo una idea y no tengo cómo desarrollarla materialmente, porque no tengo cómo invertir los fondos necesarios, pues yo me puedo asociar contigo, y si tú tienes los fondos, tú puedes participar en mi idea. Y ahí lo que hacemos es que nos asociamos en una empresa. Entonces la empresa es un vehículo de inserción mediante el cual tú y otros como tú pueden participar en ideas como la mía o de otros como la mía. Y así podemos vincularnos a través de este vehículo que se inventó hace muchos años atrás, como para poder tener desarrollo, como para poder generar desarrollo. Entonces, ese es el primer concepto, la empresa o la empresarialidad. El segundo concepto es el crédito. El crédito también es un invento de hace unos 300 años, o el crédito, digamos, tal cual como se conoce hoy en día, mediante el cual los fondos de uno son depositados como para que otros los puedan tomar como crédito. Y la magia proviene de que si tú eres exitoso con el crédito que tomaste
y tú te generas renta con ese crédito, aún antes de pagar el crédito, vamos, con esa renta que generaste y que volviste a depositar en el banco, pues vuelves a generar otros créditos, es decir, le vas dando vueltas a la plata hasta que vas generando pues unos niveles de poder servir de plataforma de tejido, como para que los otros que no tienen fondos pues puedan ir accediendo a potenciar sus ideas. Entonces, el segundo concepto es el concepto del crédito. El tercer concepto es el concepto de la tecnología aplicada. Si nosotros no vamos traduciendo tecnología en producción, pues vamos a quedarnos estancados en la venta de materias primas, en la venta de petróleo, ¿verdad? El mundo de hoy es un mundo de transformación de tecnología, medicinas, robótica, y eso lo vamos viendo pues todos los días, los teléfonos a través de los inteligentes, a través de los cuales vamos hablando, la inserción de genética en semillas como para corregir los cultivos, y en la medida que eso va pasando en el mundo, pues los venezolanos nos vamos quedando atrás. Así que, así como estaba hablando el rector Benjamín Cherifker del aspecto social, las universidades también tienen un aspecto de desarrollo de tecnología muy importante, y que es real hoy en día en Venezuela, porque no se traduce en bienes manufacturables. Así que esa inserción como elemento de crecimiento a los fines de poder tener un país en el cual no solamente viva del petróleo, sino que viva de la adquisición de talento y conocimiento. Entonces ese sería el tercer tema, tecnología. Y el cuarto tema es una reforma política del Estado, de forma tal de que ese Estado sirva como para poder potenciar estas cosas y no como para poder ser el Estado que hemos tenido durante los últimos 60 años, que es un Estado que lo que se ha dedicado pues a tomar la renta del petróleo y a utilizarla políticamente como para conseguir favores políticos, ¿no? Entonces un Estado reformado en el cual no hay una cabeza, no hay un presidencialismo como hoy en día, sino lo que es un Estado municipalizado que se dedica a estimular el hecho de que haya actividad individual, y que tiene un gobernante mucho más cerca del gobernado, a los fines de exigir aquello que requiere ese gobernado como para poder tener mayor nivel de desenvolvimiento en estas cosas, en empresarialidad, en mecanismo de crédito y en transformación de tecnología en bienestar, es el Estado pues que requerimos. Así que esos cuatro conceptos son los conceptos a los cuales vamos a dedicar la discusión del día de hoy, en el intento de generar un debate público sobre cómo con estos conceptos u otros se puede ir transformando el país que hoy tenemos, que es un país paupérrimo, que es un país de falta de inversión, que es un país en el cual el talento va corriendo, se va escapando, transformarlo en un país de bienestar como el que tú mismo señalas que tú quieres vivir. Bueno. Profundamente que nos hayas dado este bosquejo de lo que va a ser el evento, el Congreso de Conindustria, que se instala esta tarde a las 12 en un conocido hotel capitalino. Era Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Y yo les tengo que confesar, de verdad, cuando uno escucha a Benjamín Cherifker, cuando uno escucha a Juan Pablo Lalquiaga, y como ellos, tantos en cada área donde usted se meta, en salud, en economía, en finanzas, en la base de la pirámide, en materia laboral, en materia social, en materia comunitaria, en materia ambiental, uno dice, caramba, ya va, aquí hay un discurso de una determinada calidad y de un determinado impacto que está además respaldado por un testimonio de vida, porque no es que Benjamín Cherifker habla bonito, no es que Juan Pablo Lalquiaga habla bonito, no, es que detrás de las palabras de Juan Pablo Lalquiaga hay un testimonio de vida, como decimos los cristianos. Hay toda una vida construyendo empleo y generando riqueza, o construyendo conocimiento y difundiéndolo. Toda una vida. Entonces uno dice, ya va, es que aquí hay un liderazgo, en este país hay un liderazgo que sí es capaz de meterse en peleas reales
de ganarlas. Entonces, ¿por qué tenemos los venezolanos que estar hoy, una madrugada como la del 17 de julio del año 2018, con esta especie de nube negra y esta especie de condena a la mediocridad, como muchas veces uno se levanta cada vez que uno escucha el discurso de la clase política, tanto gobernera como opositora, por cierto? ¿Por qué? Si en este país, repito, hay tanto talento, hay tanta fortaleza, hay tanta capacidad para generar estas reflexiones nutritivas y para generar esta acción constructora de nuevas realidades. Pensemos eso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento de este programa conversamos con Benjamín Charif, que es el rector de la Universidad Metropolitana, a propósito de su balance sobre aquel plebiscito de hace un año, del 16 de julio del año 2017. ¿Qué pasó allí? ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Qué impacto tiene sobre la actual realidad? Luego conversábamos con Juan Pablo Lalquiaga, desde la perspectiva de los industriales venezolanos, cuál es el balance de la situación y sobre todo cuáles son las claves para la construcción de un país posible, de un país querible, de un país, ese país que necesitamos y merecemos los venezolanos. En ambos casos se llega a la conclusión de que nuestro país, nuestra sociedad necesita una dirección política unida, congruente, con una hoja de ruta y con una idea clara del país a construir. Sin embargo, otro parece ser el panorama. Ayer se conoció los resultados de un estudio hecho por la empresa Ercon Consultores sobre este tema precisamente, y los resultados son ciertamente importantes. Los resultados son ciertamente, digamos que instan a una reflexión que va más allá de lo evidente. Obviamente sigue siendo ampliamente mayoritario el país que rechaza al señor Maduro Moros, pero ese país que rechaza al señor Maduro Moros está severamente fragmentado, severamente fraccionado y tiene una importante desconfianza, por decirlo de manera elegante, en relación a lo que ha sido hasta ahora el liderazgo convencional, el liderazgo partidista convencional. Dejemos que sea Marcos Hernández, el presidente de Ercon Consultores, quien nos explique exactamente cuáles son los términos de los hallazgos de este estudio que, repito, insta no al pase de factura, sino a la reflexión nutritiva sobre lo que puede y debe hacerse en nuestro país. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Para nosotros, Ercon Consultores, es un placer socializar contigo este tema que debe llamar, como bien dijiste, a la reflexión, tanto a esa oposición muy articulada al Frente Amplio, porque los venezolanos están a las expectativas y, por supuesto, esto se viene moviendo hacia esa migración, hacia los niní. Y es una pregunta que me han hecho muchas personas. Bueno, ¿y por qué los niní crecen? Bueno, porque los niní han sido personas de todos los estratos, llámese A, B, C, D, E, que están esperando algo diferente. La oposición sigue siendo minoría, pero comienza a interpelar
líderes tradicionales o líderes incluso históricos, ¿no? Se espera más de ellos, sin embargo no se ha dado respuesta y la gente está esperando, inclusive si no resuelve su problema a lo interno, hay mucha gente joven de esas generaciones que hacen falta en Venezuela, tanto talento como capital humano, que lo que están pensando es abandonar el país, lamentablemente. Sin embargo, este estudio tiene una gran significación porque comienza a mover una realidad, comienza a decir que los venezolanos estamos en una condición, en este caso me involucro porque vivo en este país, estamos en estos momentos en una condición bastante compleja, que queremos una solución a los problemas, que más están dentro de la propia existencia humana. Con Marcos Hernández López, el presidente de ERCON Consultores, firma que acaba de revelar los hallazgos de un estudio con más de 1000 consultas telefónicas. Detectan que en efecto es un porcentaje relativamente pequeño el de los venezolanos que se declaran apoyantes del señor Maduro Moros, pero quienes están en la oposición tienen también muy severas críticas al liderazgo de lo que hasta hace algún tiempo se llamaba la MUD, como sabemos, esa alianza en tanto que tal realmente no existe desde hace bastante tiempo, y esa realidad se hizo evidente con la salida del Partido Acción Democrática de esa situación. Acabas de tocar un tema muy sensible, Marcos, el tema del exilio. Yo lo dije acá y yo recibí incluso reclamos de algunos dirigentes políticos que dijeron que yo estaba siendo excesivamente duro. Yo decía que las personas que hoy están no emigrando, sino huyendo de Venezuela, no lo hacen porque acaban de descubrir que Maduro es malo, ¿no? Lo saben desde hace muchísimo tiempo, pero estas personas sí llegaron a la conclusión de que frente a Maduro no hay ninguna alternativa que sea viable. Es decir, Maduro es muy malo y la oposición no presenta alternativa. Coincide el estudio que tú dirigiste, el conjunto de reflexiones que ustedes están promoviendo con sus estudios, con esta apreciación. Sí, por supuesto, por supuesto. Como tú bien dijiste, hay visión compartida, Chu. La gente sabe que Maduro es malo, que con Maduro no hay futuro, y eso lo dice el 77% de los venezolanos, que con Maduro no hay futuro. Eso ya no es que fáctico, eso es real desde el punto de vista de un contexto científico, ¿no? Y por supuesto, si no eres científico también lo puedes percibir en el día a día cuando vas a la calle, ¿no? Que con Maduro no hay futuro, con este gobierno lamentablemente los nudos críticos se han hecho más críticos y por lo tanto no hay una salida. Y no hay una salida que vaya más allá de lo que nosotros también debemos llamar la atención, ¿no? Que como pareciera que este es un gobierno que no tiene una sustancia democrática, tampoco se ve una salida a través del diálogo o una salida a través de una alternativa a través de una salida sí democrática a través de elecciones, sino que habría que forzar un poco más la barra. Por supuesto que no queremos hacer apología a la violencia, pero esto se hace muy complejo por la propia sustancia y postura antidemocrática del gobierno. Sin embargo, bueno, el trabajo está allí, podemos visualizar una cantidad de reflexiones, ¿no? que nos va dando el resultado final, que todos de una u otra manera lo que hacen es interpelar tanto al gobierno como a la oposición. Ojalá estos números sirvan no solamente de herramienta para su análisis, sino para una comprensión, no definitiva, pero sí comenzar un camino, sí transitar, ¿no? Sobre esos encauces para buscar rápidamente, porque la situación económica y política del país no espera ni por la MUD ni por el frente. La misma gente se está organizando, hay pequeños caracazos aislados, pero lo existen en los diferentes estados, y esto puede sobrepasar en algún momento a toda una tradición político-histórica, ¿no? Y es por ello que los partidos están llamados a asumir un gran papel, pero dentro de lo que llamamos nosotros, y tú muy bien lo has dicho, es casi todos los días en tu programa, la unidad. Parece que la unidad sí es el concepto, Maico, es el concepto, no es la panacea, pero es el concepto que le va a dar credibilidad a esos venezolanos que se sienten angustiados, que se sienten decepcionados, que han perdido la esperanza, que sociológicamente conocemos como la anomia, ¿no? Que se han perdido todos
todos esos valores, respeto. La gente lo que anda es apurada para resolver su problema, su problema existencial. Y, por supuesto, todo esto comienza a configurarse y a formar un bloque importante o significativo llamado los niños. Marcos, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos hallazgos de este análisis, de esta investigación, disculpen, hecha por ERCON Consultores. Era Marcos Hernández López, presidente de ERCON Consultores, quien extendía para nosotros la explicación acerca de este estudio que fue publicado ayer en diversos medios impresos del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Quiero compartir con ustedes un texto porque me parece importante, pertinente y porque da muestra de cómo van evolucionando en un caso e involucionando en otro los criterios de algunos actores de nuestra escena política y comunicacional. Es un artículo hecho por el periodista Vladimir Villegas y se llama Lula preso en Venezuela, una respuesta que le da Vladimir Villegas a otro artículo escrito por Eleazar Díaz Rangel. Dice así: he leído ya varios artículos escritos por gente que respeto pese a las diferencias y que ha opinado sobre la detención del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores, acusado de presuntos hechos de corrupción que en lo particular no me constan. Ni pongo las manos en el fuego por él ni me convierto en acusador de Lula ni de nadie si no tengo pruebas que lo sustenten. Pero la inocencia o culpabilidad de Lula es apenas un hecho referencial en este artículo, dedicado precisamente a comentar las quejas que sobre el proceso al exmandatario han expresado algunos articulistas. Se denunció, entre otras cosas, que al expresidente brasileño no se le permiten dar declaraciones a la prensa, ni grabar videos por expresa prohibición oficial. Eso lo comentó en su artículo dominical el director del diario oficialista Últimas Noticias, el estimado profesor Eleazar Díaz Rangel. El colega Díaz Rangel se pregunta, ¿en este caso también le van a prohibir que piense? Y resulta que mi estimado colega vive en Venezuela y no en Dinamarca o en Suiza. Bien oportuno sería que tanto el profe Eleazar como todos los que protestan por las condiciones de reclusión de Lula da Silva dijeran algo o al menos pensaran sobre las horrendas condiciones de reclusión de los presos políticos venezolanos. No hay que ir tan lejos, no es en Curitiba ni en Río de Janeiro o Mato Grosso do Sul, es aquí en el Helicoide o en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Imaginen que Lula está preso por razones políticas en Venezuela y que pase por la terrible experiencia de estar depositado en un calabozo llamado La Tumba,
donde no se sabe si es de noche o de día y se pasa el frío hereje, según denuncian quienes han tenido el infortunio de ser llevados allí, o de tener hijos, hermanos o pareja en esa condición, o que Lula pasara por la ingrata vivencia de no recibir visitas por varios meses, como ocurrió y ocurre con numerosos presos políticos. En el caso de Lula, un juez emitió un auto ordenando la libertad del líder petista y de seguidas otro magistrado revocó la decisión, seguramente por razones de carácter político. No paso a discutir eso. Me concentro en lo que ocurre en nuestras narices. Aquí ha habido y hay presos con boletas de excarcelación que continúan tras las rejas, no porque otro juez las haya revocado, sino porque el director de la cárcel o quien lo manda no le da la real gana de cumplir la decisión. Y no pasa nada, no hay castigo por ese desacato. Imagínese, profesor Díaz Rangel, que a Lula le duele una muela, que tenga la tensión alta o necesitar un chequeo de urgencia por problemas cardíacos de la columna. Y ningún funcionario, ni siquiera por un mínimo residuo de humanidad, autorice su traslado a un centro de salud. Pues eso es de lo más rutinario en la Venezuela bolivariana, donde todo, sobre todo si se trata de presos políticos. Los diputados y compañeros del partido de Lula pueden visitarlo. Hasta el expresidente uruguayo Pepe Mujica fue a verlo. Aquí los diputados venezolanos no pueden visitar los presos políticos. No tienen esas libertades que sí teníamos los diputados opositores en la Cuarta República. Y en cuanto a que Lula se le quiere restringir su libertad de expresión, aquí los tribunales dan medidas sustitutivas que no son de libertad en el estricto sentido de la palabra, y a los beneficiarios de las mismas se les prohíbe expresamente ir a programas de radio o de televisión o declarar a cualquier medio de comunicación. Por supuesto, quiero que a Lula se le den las condiciones de reclusión acordes a su condición de exmandatario, o tan solo las que deben brindárseles a cualquier preso. Pero me parece, con todo respeto, que es inaceptable desde el punto de vista de la ética protestar por lo que puede estar viviendo Lula en Brasil e ignorar olímpicamente los abusos y las violaciones a la Constitución y a los acuerdos y tratados firmados por Venezuela en materia de derechos humanos, y que tienen como víctimas a venezolanos y venezolanas que se oponen al gobierno y que no han tenido derecho a eso que se llama el debido proceso. Esto es parte del artículo que Vladimir Villegas utiliza para responder a comentarios hechos por Eleazar Díaz Rangel sobre este tema. A propósito de la prisión, las condiciones de reclusión de Lula da Silva, le recuerda Vladimir Villegas a Eleazar Díaz Rangel: mira, aquí mismito, chico, aquí en Plaza Venezuela, ahí en la sede del SEBIN, existe algo llamado la tumba. ¿Qué pasaría si Lula da Silva estuviera preso allí, en esas condiciones o en condiciones similares? ¿Te preocupa la libertad de expresión de Lula da Silva? Bueno, aquí hay venezolanos que están ya excarcelados y sin embargo no pueden abrir la boca porque los vuelven a meter al pote. ¿Me entiendes? ¿Te preocupa la situación legal de que un juez determinó la excarcelación de Lula da Silva y otro lo volvió a meter preso? Bueno, resulta que Fred Mavares, escucha, Díaz Rangel, Fred Mavares, escucha, tiene 2 años con una boleta de excarcelación expedida por un tribunal de la República, y al carcelero no solamente no le da la gana de soltarlo, sino que lo trasladó para una prisión peor. ¿Entiendes? Estas son las cosas que alguien como Vladimir Villegas le dice a alguien como Eleazar Díaz Rangel, para que veamos cómo en medio de una crisis política hay un tipo de pensamiento donde algunas ideas evolucionan y otras, como las de Díaz Rangel, lamentablemente involucionan. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, frente a los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.